Aunque la adoración al diablo y los rituales satánicos pueden parecer algo que solo ocurre en la pantalla grande, hay muchos casos que documentan lo contrario. El pánico satánico de los años 80 puede parecer risible hoy en día, pero era un fenómeno muy conocido y temido de la época. A pesar de que muchos de los llamados satanistas eran simplemente personas comunes, acusadas de adorar al diablo por participar en actividades inofensivas como jugar Dungeons and Dragons o escuchar música heavy metal, existen casos escalofriantes y extremos de actos horribles cometidos en nombre de las prácticas satánicas. En el video de hoy, exploraremos solo 3 de estos asesinatos sin resolver que tienen vínculos con lo oculto. Sally McNally y Shane Stewart. Los enamorados de 18 años, Sally McNally y Shane Stewart, comenzaron a salir en el otoño de 1987. Durante la relación de la pareja, amigos y familiares se preocuparon por su creciente interés en el ocultismo y la adoración satánica, hasta el punto de que la madre de Sally, Pat, intentó confrontar a su hija, después de preocuparse por cuántas veces se escabullía tarde en la noche. Sin embargo, Sally no le diría a su madre qué estaba pasando ni dónde había estado, por lo que Pat comenzó a llamar a los padres de un amigo de su hija y descubrió que su hija era una adoradora satánica. Sally McNally y Shane Stewart estaban involucrados en algún tipo de culto satánico. Se reveló que Sally asistía regularmente a fiestas ritualistas. Una vez llevó a una de sus amigas, quien se molestó cuando vio a Sally entrar en trance durante un ritual. Pero no solo Sally estaba causando angustia a quienes la rodeaban. Marshall, el padre de Shane, también notó un cambio en su hijo. Shane comenzó a pelear con otros adolescentes casi constantemente, y una vez incluso fue arrojado a un río durante una confrontación. En enero de 1988, la pareja se mudó a su propio apartamento juntos, y en marzo, Sally llamó a la policía para decirles que algunos de los miembros de la secta estaban involucrados en actividades criminales. La pareja entregó una pistola a las autoridades, alegando que se las había dado un miembro de la secta, y que les habían dicho que se había usada en robo homicida. Sin embargo, el oficial de investigación no encontró ninguna conexión entre la pistola y ningún asesinato, y el número de serie mostró que el arma había sido robada. Shane y Sally revelaron a la policía que temían que la secta les hiciera daño. 6 semanas después, la pareja se mudó de su casa conjunta y abandonó la ciudad por separado. A mediados de junio, Sally llamó a la amiga a la que originalmente había llevado a la fiesta ritualista y le dijo que temía que ella y Shane fueran asesinados. Shane y Sally se reunieron en 1988 para asistir al espectáculo anual de fuegos artificiales en el lago Nasworthy, celebrando el 4 de julio. Antes de la medianoche, un pescador vio a la pareja en la orilla del lago. Otro testigo situó a la pareja siendo abordada por una camioneta en la noche. Escucharon a Sally decir a los ocupantes que ni ella ni su novio querían estar involucrados en eso más. Al día siguiente se encontró el coche de Shane abandonado. El asiento delantero estaba lleno de envoltorios de comida rápida y las llaves estaban en el tablero. La pareja fue reportada como desaparecida el 7 de julio, y al principio, la policía asumió que solo eran un par de adolescentes fugitivos. Fue Marshall, el padre de Shane, quien presionó a la policía para que investigara el ángulo de juego sucio, ya que él, que tenía 18 años, había caído víctima de un asesino. Marshall incluso presentó su propio sospechoso a la policía, otro adolescente con el que su hijo específicamente no se llevaba bien. Afirmó que siempre peleaban si se encontraban el uno con el otro. Marshall fue a la casa del chico para interrogarlo, y notó que tenía rasguños en su cara, pero el chico desconocido se negó a hablar con el padre de Shane. Parece que las autoridades nunca interrogaron al adolescente. Meses después, el caso fue declarado como un homicidio cuando se descubrieron los cuerpos de Shane y Sally. El 11 de noviembre, el cuerpo esquelético de Sally
fue encontrado a unas 4 millas al sur de donde se vio por última vez a la pareja, mientras que los restos de Shane se descubrieron 3 días después, 14. Fue encontrado en la misma zona que su novia. Se determinó que la causa de la muerte de ambos adolescentes fue un disparo de escopeta en la parte posterior de la cabeza. El rastro del asesino se enfrió hasta junio de 2017, cuando un hombre local llamado John Cyrus Gilbreth fue detenido bajo sospecha de posesión de marihuana, y su pasajera femenina luego le dijo a las autoridades que él estaba traficando drogas, por lo que obtuvieron una orden de registro para la casa del hombre que entonces tenía 47 años. La policía quedó conmocionada cuando descubrieron una abundancia de pruebas relacionadas con los asesinatos de Shane y Sally en 1988. Se recuperaron cintas con SS escrito en ellas, así como una variedad de notas, escritos y registros que mencionaban a ambas víctimas. También se encontró un mechón de cabello, una uña y material biológico que posiblemente era sangre. Las autoridades revelaron más tarde que Gilbreth había sido sospechoso desde el inicio de la investigación, ya que era miembro del grupo de culto con el que los adolescentes se mezclaban. Gilbreth tenía 17 años en ese momento. Hasta 2020 no parece haber surgido ninguna noticia sobre si se le imputarán cargos. Con los asesinatos de Sally McNally y Shane Stewart, actualmente está en prisión por delitos de drogas y armas de fuego, y ciertamente es considerado un sospechoso principal por la policía. El domingo 8 de febrero de 1981 no fue un día ordinario para la policía de Leroy Carter Jr. La policía fue llamada a una escena espeluznante en el Parque Golden Gate en San Francisco. El cuerpo decapitado de un hombre envuelto en su saco de dormir fue descubierto en el parque que muchos transeúntes y vagabundos de la época llamaban hogar, hasta el punto de que generalmente se desalentaba a los turistas a visitar sus impresionantes terrenos visuales. Sin un rostro, la policía utilizó huellas dactilares para identificar el cuerpo de Leroy Carter Jr., un afroamericano de 29 años veterano de Vietnam sin hogar, que tenía un pequeño historial de delitos menores y era originario de Luisiana. Afortunadamente, como sus huellas ya estaban en el sistema debido a delitos pasados, fue identificado rápidamente. En el muñón restante del cuello de Leroy había 2 granos de maíz metidos dentro, junto con una sola ala de pollo. También se encontró un pollo sacrificado a 50 yardas de la escena del crimen, lo que llevó a los investigadores a creer que algo iba más allá de su experiencia. Estaba sucediendo en este caso. Las autoridades determinaron que probablemente Leroy había sido atacado mientras dormía y el corte era tan limpio. Se sugirió que un hacha o machete muy afilado era el arma homicida, con la cabeza siendo removida con precisión de manera experta. Sin embargo, después de eso, las autoridades se sintieron fuera de su profundidad y recurrieron al policía de culto, Sandy Gallant. Se había interesado en los cultos y la religión alternativa después de su participación en las secuelas de la masacre de Jonestown. Gallant primero consultó con un experto en santería. La santería es una religión afrocaribeña que se desarrolló en Cuba entre los descendientes de África Occidental. Los dos concluyeron que la cabeza de Leroy había sido tomada para hacer una infusión ritualística usando partes del cerebro y posiblemente las orejas. Gallant advirtió a los detectives que era probable que la cabeza fuera devuelta el día 42 que estuvo desaparecida, ya que el ritual inicial tomó 21 días y luego otros 21 días más. Sin embargo, a pesar de ser consultada para dar su opinión, la mayoría de sus superiores tenían dudas sobre la teoría de Gallant, con algunos incluso riéndose de ella por completo. Como resultado del rechazo de la teoría, no se estaba llevando a cabo ninguna vigilancia en la parte, cuando en el día 42, como predijo Gallant, la cabeza en descomposición fue devuelta al Parque de las Puertas Doradas. En consecuencia, nunca se ha acusado a nadie en relación con el asesinato de Leroy Carter Jr. Más tarde, Gallant cambió su punto de vista sobre qué religión estaba vinculada con el asesinato. Ya no sentía que la santería estuviera conectada, sino que el ritual estaba más cerca de un oscuro culto de magia negra. Independientemente de sus pensamientos y sentimientos, no se ha hecho ningún progreso nuevo y el caso sigue sin resolverse.
Howard Green y Carol Marron. El 15 de diciembre de 1979, los cuerpos de un hombre y una mujer fueron descubiertos en el arcén de la Ruta 80 West Patterson, Nueva Jersey, por un niño pequeño que los encontró caminando, su perro. La pareja fue identificada como Howard Green, un taxista de 53 años, y Carol Marron, una secretaria de 33 años, una pareja que llevaba una vida tranquila y mundana en Brooklyn, Nueva York. Envueltos en tela de saco, se descubrió que la pareja tenía lesiones idénticas. Ambos fueron golpeados en el lado izquierdo de la cara y apuñalados a través del ojo derecho. Aún más aterrador fue el hecho de que a los dos se les había drenado toda la sangre de sus cuerpos, y ambos tenían un mechón de cabello negro en sus manos. Las puntas de sus orejas habían sido cortadas y 30 marcas de perforación llenaban sus cuerpos, en los mismos lugares exactos el uno del otro. Comprensiblemente perturbados por el descubrimiento, las autoridades registraron el piso de la planta baja de la pareja, solo para encontrarlo lleno de parafernalia oculta y libros. Parecía que Howard llevaba más de una década en prisión, en investigar la Ordo Templi Orientis, una religión iniciada por el obsesivo líder de culto, Aleister Crowley. Los amigos y la familia no pudieron arrojar luz sobre esto. Sin embargo, cuando fueron entrevistados, los amigos le dijeron a la policía que vieron a la pareja por última vez en un tren del metro de Nueva York el día anterior, y afirmaron que no había nada extraño en los dos. Un periodista llamado Maury Terry fue vinculado al asesinato cuando recibió una carta anónima que lo dirigía hacia el culto de la Ordo Templi Orientis y sugería que se avecinaban más asesinatos. Se desconoce si la carta era real o una broma, pero si era auténtica, entonces no aportó nueva información ni pistas al caso. En cuanto a los motivos, las autoridades no pudieron encontrar nada en las vidas personales de Howard y Carol. Llevaban vidas perfectamente ordinarias, no se metían en drogas, ni tenían antecedentes de exes violentos o asuntos extramatrimoniales que pudieran proporcionar algún tipo de razonamiento detrás de la brutalidad extrema. Un vecino extraño fue identificado como una persona de interés. Descrito como un vagabundo que deambulaba con su guitarra y su perro, el hombre solía vivir en el apartamento encima de Carol y Howard. Según informes, describió a la pareja como brujas, aunque él mismo parecía tener algunos pasatiempos sombríos cuando se descubrió que solía atrapar mentes y hacer que el hielo en su apartamento les quitara la cabeza y drenara su sangre. Un detective afirmó que hacía esto para llamar la atención. Cuando sentía que alguien ya no estaba cerca de él, dejaría sangre de ratón sobre la mesa de la cocina. El mismo detective, en una entrevista posterior, luego dijo que el hombre lo hizo para callar, impresionar a una novia. Sin embargo, pronto surgió la confusión. En 2002 se reveló que diferentes partes de la policía involucradas en el asesinato no tenían idea de a quién pertenecía la jurisdicción del caso. Los detectives del 80 y 8 grados precinto de Brooklyn, la policía de West Patterson y la oficina del fiscal del condado, todos confirmaron que pensaban que uno de los otros había realizado la investigación de seguimiento. El artículo del New York Post vio muchos cambios de culpa entre las partes e incluso más preocupantemente habló de informes contradictorios sobre el crimen entre ellos. Para empezar, el hombre acusado de quitar las cabezas de los ratones fue entrevistado más tarde y niega que haya dicho tal cosa, e incluso llegó a decir que nunca habló con la policía. Luego le dijo a los reporteros que tenía una coartada para el día del asesinato, ya que estaba haciendo autostop en Texas en ese momento. No solo esto, sino que se descubrió que los detectives tenían diferentes recuerdos de los apartamentos en los que vivía la pareja, mientras que el investigador de Brooklyn afirma que el apartamento estaba en desorden, lleno de objetos satánicos y sangre que se encontró dentro. El detective de West Patterson no está de acuerdo, diciendo que no había señales de ninguna de estas cosas y que el apartamento estaba limpio y ordenado. Fuera de esto, el único sospechoso breve que tenían las autoridades era el propietario de los pisos que Carol y Howard alquilaban. El propietario admitió que quería que la pareja saliera de la casa para que pudiera mudar a su anciano padre enfermo. Según informes, había llevado a Howard a juicio por el alquiler pagado. Sin embargo, el propietario agregó que no tenía ninguna venganza personal contra la pareja y que simplemente necesitaba los apartamentos de la planta baja para su padre. Debido a la confusión causada por la jurisdicción entre las autoridades,
las declaraciones contradictorias sobre el crimen en sí y la falta de motivo aparente para el brutal asesinato de una pareja ordinaria y de buen carácter, el caso se enfrió extremadamente rápido. 40 años después, los asesinatos aún no se han resuelto y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.